En la helada mañana del 9 de diciembre de 2024, el pequeño pueblo de Pelin, en el denso bosque siberiano de Rusia, despertó a un silencio más pesado de lo normal. La nieve cubría las calles, amortiguando los sonidos mientras los niños caminaban hacia la escuela número 3, un modesto edificio de un piso al borde del bosque. Dentro el día comenzó como siempre, con risas en los pasillos y maestros preparando lecciones. A las 9:30, la clase de segundo grado se reunió en el pequeño gimnasio para su sesión semanal de educación física. Su maestra Irina Petrova, una mujer amable pero firme que había enseñado toda su vida en Pelin, observó cómo los niños hacían saltos mientras escuchaba un extraño ruido afuera, un gruñido bajo que apenas se oía entre las risas. Lo ignoró pensando que era el viento y continuó la clase. Cerca del bosque, un gran oso pardo se acercaba a la escuela. El hambre lo había llevado al límite. La profunda nieve enterró sus fuentes habituales de comida, y el animal flaco e irritable se adentró más de lo usual en territorio humano. El aroma de los almuerzos de los niños, proveniente de los contenedores de basura de la escuela, lo atrajo cerca. A las 10 el oso cruzó el patio de la escuela. Sus enormes patas crujían sobre la nieve. Pavel Ivanov, el conserje, fue el primero en verlo. Quitaba nieve en la entrada trasera cuando se congeló, con su aliento visible en el aire helado. Los oscuros ojos del oso se fijaron en él. Pavel intentó retroceder lentamente, pero el oso lo atacó, cerrando la distancia en segundos. Los gritos del conserje rompieron el silencio, alertando a los maestros. Irina se detuvo a media frase, sintiendo un escalofrío. En la oficina, el director Sergei Volkov usó el intercomunicador para ordenar un cierre inmediato. Los docentes aseguraron las aulas con muebles, empujando a los niños hacia las esquinas. El oso, ahora furioso, irrumpió en la entrada trasera, destrozando el marco de la puerta con facilidad. Avanzó por el pasillo, sus garras resonando sobre el linóleo. Pavel yacía inmóvil afuera, dejando un rastro de sangre donde el oso lo arrastró antes de abandonarlo para buscar más presas. En el gimnasio, Irina bloqueó las puertas con bancos, colchonetas y un carrito de metal. Guió a los niños hacia un armario, susurrándoles que guardaran silencio. Un niño llamado Sasha se aferró a su falda temblando. Irina escuchaba los gruñidos del oso acercándose. Mientras tanto, en un aula de tercer grado, Anya Dmitriev, de 9 años, vio aterrada al oso asomarse por la ventana. La maestra Ekaterina Smirnova cerró las persianas y escondió a los niños bajo los escritorios. El oso arañó el vidrio, dejando profundas marcas, pero no lo rompió. Tras un tenso momento se alejó, respirando pesadamente. El director Volkov, armado con un viejo rifle de caza del armario del conserje, se acercó al ruido. Había llamado a las autoridades locales, pero la ayuda llegaría en 40 minutos. Avanzó solo hacia la biblioteca, donde los gruñidos eran más fuertes. Al doblar una esquina, el oso lo atacó, rasgándole el abrigo y lanzándolo al suelo. El rifle se deslizó lejos. El ruido asustó al oso que retrocedió, dando a Volkov tiempo para arrastrarse a un aula cercana. Apoyado contra la puerta, con la camisa ensangrentada, el joven maestro Mijail lo ayudó a atrancar la entrada mientras el oso golpeaba con fuerza. En el gimnasio, la barricada de Irina no resistió. El oso irrumpió, esparciendo muebles y rugiendo. Irina agarró una escoba, usándola como arma mientras los niños gritaban. Golpeó el hocico del oso, desorientándolo por un momento. Aprovechando, sacó a los niños por una puerta lateral hacia el frío. Corrieron a un cobertizo con Irina vigilando. Adentro, el oso destrozaba casilleros y muebles. Las sirenas policiales se oían a lo lejos. Sintiendo peligro, el oso se retiró al comedor, donde devoró restos de comida en los basureros. La policía llegó con oficiales de fauna, armados con rifles y tranquilizantes. Entraron con cautela. La mayoría de los niños y maestros ya había evacuado, pero algunos seguían atrapados. El oso fue acorralado en el comedor, agotado por el esfuerzo y la comida. Una flecha tranquilizante lo impactó y tras unos minutos cayó dormido. Pavel murió por sus heridas y Volkov fue trasladado al hospital en estado crítico. Algunos niños y maestros sufrieron lesiones menores, pero la mayoría salió ilesa. La escuela quedó destrozada, con los pasillos marcados por las garras del oso. En los días siguientes, el pueblo de Pelin lloró la muerte de Pavel.
y celebró el heroísmo de quienes protegieron a los niños. Irina fue aclamada por su valentía, y Volkov, aunque se recuperaba lentamente, fue reconocido por su coraje al enfrentarse al oso. Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de asegurar la basura y evitar atraer depredadores. El oso fue reubicado en una zona remota de Siberia, lejos de los humanos. Para los niños de la escuela número 3, el incidente quedó como un recuerdo definitivo, una mezcla de miedo, valentía y supervivencia que moldeó su comprensión del delicado equilibrio entre humanos y naturaleza. En el otoño de 1976, un grupo de amigos partió hacia un fin de semana de campamento en el Parque Nacional Glacier en Montana. Las hojas se teñían de tonos rojos y dorados, y el aire fresco prometía aventura. El grupo lo conformaban 5 personas. Jake, un experimentado amante de la naturaleza; su hermana menor Emily, quien era una recién graduada; Mike, un amigo de la infancia; y Laura y Ben, una pareja casada con entusiasmo pero poca experiencia en campamentos. Su destino era Bear Ridge, un remoto campamento famoso por sus vistas y abundante fauna. Llegaron por la tarde y de buen ánimo. Descargaron su equipo y montaron el campamento junto al bosque. Encendieron una fogata y pasaron la noche contando historias, con las llamas crepitantes y los sonidos de la naturaleza como fondo. Al anochecer, Jake recordó a todos guardar la comida en las cajas metálicas del campamento. Los osos eran comunes en la zona y era vital no dejar nada que los atrajera. Aunque lo hicieron, Emily bromeó sobre su excesiva cautela, arrancando risas de los demás. A medianoche la fogata se extinguió y el grupo se retiró a las tiendas. El bosque vibraba con sonidos nocturnos, el ulular de un búho y el susurro del viento. Pero en la madrugada, la calma se rompió. Un gruñido bajo resonó en el campamento, seguido de pasos pesados. Jake despertó primero, alertado por el peligro. Desabrochó su tienda y al mirar fuera, vio bajo la tenue luz lunar un enorme oso grizzly. Su pelaje estaba enmarañado y sus ojos brillaban mientras olfateaba el campamento. Jake despertó al grupo susurrando. El miedo se extendió al comprender la gravedad de la situación. El oso se tornó más agresivo, gruñendo y rasgando una de las tiendas. Dentro, Laura y Ben se abrazaban, respirando agitadamente. Jake hizo señas de permanecer en silencio, pero Emily, presa del pánico, dejó escapar un ruido de sorpresa. El oso giró hacia su tienda, rugió y la destrozó con sus garras. La tienda colapsó y Emily gritó mientras trataba de escapar. Jake tomó una pistola de bengalas y disparó al aire. El destello sorprendió al oso, que retrocedió un momento. Jake gritó que corrieran hacia los árboles. Emily y Mike obedecieron, pero Laura y Ben luchaban con la tienda caída. El oso atacó de nuevo, derribó el equipo de cocina y destrozó las cajas de comida. Jake disparó otra bengala más cerca del oso, logrando que se detuviera un instante antes de retomar su ataque. Ben empujó a Laura hacia los árboles, pidiéndole que trepara. El oso lo golpeó, lanzándolo al suelo. Laura gritó, pero Jake y Mike distrajeron a la bestia, agitándose y gritando. El animal cambió su objetivo, permitiendo que Ben se arrastrara lejos. El grupo subió a los árboles cercanos, con el corazón acelerado mientras el oso rondaba abajo. Gruñía y arañaba los troncos, pero no podía alcanzarlos. Pasaron horas en las ramas temblando de frío hasta que el amanecer hizo que el oso se internara en el bosque. Con cautela bajaron de los árboles. Ben estaba gravemente herido, con profundas heridas en la espalda y el hombro. Pálido por la pérdida de sangre, Jake improvisó una camilla con ramas y sacos de dormir. El grupo inició la ardua caminata de regreso al sendero. Llegar a ayuda les tomó casi todo el día. Los guardaparques, alertados por otro grupo que vio las bengalas, los encontraron a mitad de camino. Ben fue trasladado en helicóptero al hospital, donde pasó semanas en recuperación tras una cirugía. El resto del grupo sufrió heridas menores y un trauma emocional significativo, pero sobrevivieron. El ataque del oso fue noticia, recordando los riesgos de subestimar a la fauna. Jake, antes seguro de sus habilidades, abogó por medidas de seguridad más estrictas en los parques nacionales. Emily, afectada por lo ocurrido, decidió trabajar en conservación para educar sobre el respeto a la naturaleza. El recuerdo de aquella noche quedó grabado en sus mentes. Los gruñidos, el terror y la lucha por sobrevivir eran imborrables.
pero también recordaban los lazos forjados en esas horas de horror, un testamento a su resistencia y determinación frente a uno de los depredadores más temibles de la naturaleza. En la fresca mañana otoñal del 3 de octubre de 2017, un grupo de excursionistas emprendió una aventura para explorar el cañón Whispering Pines, un sendero escarpado y apartado en Colorado. El grupo estaba compuesto por 6 personas. Claire, una experimentada caminante de unos 30 y tantos años. Su hermano menor Sam, un enérgico estudiante universitario de 22 años. Emily y Mark, un matrimonio en sus 40s. Y los amigos Dana y Alex, ambos fotógrafos entusiastas ansiosos por capturar la impresionante belleza del cañón. El sendero, bordeado por imponentes pinos y acantilados irregulares, ofrecía vistas espectaculares de la naturaleza circundante. A media mañana el grupo ya había recorrido varios kilómetros, deteniéndose ocasionalmente para admirar el paisaje y tomar fotos. El aire era fresco y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y los lejanos cantos de los pájaros. Sin que ellos lo supieran, algo más los estaba observando. Un puma escondido entre las rocas, con sus ojos ámbar fijos en el grupo. Los pumas son depredadores solitarios y esquivos, raramente vistos por los humanos. Pero este era diferente. Delgado y hambriento, había sido obligado a acercarse más a la actividad humana debido a la escasez de presas en su territorio. Las conversaciones de los excursionistas y el olor a comida de sus mochilas lo habían atraído, y ahora los acechaba en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Al mediodía el grupo llegó a un claro donde el sendero se dividía en 2 caminos. Decidieron tomar un descanso, sentándose en rocas planas y sacando sus almuerzos. Mientras reían y compartían historias, el puma se acercó sigilosamente, sus movimientos ocultos por el viento y la distracción de los excursionistas. Sam se alejó unos metros del grupo para fotografiar una llamativa formación rocosa. Se agachó para encuadrar la toma, ajeno al depredador que ahora estaba a escasos pasos detrás de él. Claire levantó la vista justo a tiempo para ver al puma saltar, su musculoso cuerpo avanzando con aterradora velocidad. «Sam, detrás de ti», gritó Claire, levantándose de un salto. Sam se giró con sus ojos abriéndose de horror, mientras el puma lo derribaba al suelo. Sus garras desgarraron la chaqueta y sus poderosas mandíbulas chasquearon a centímetros de su rostro. Luchó pateando y gritando mientras el resto del grupo corría a ayudarlo. Mark agarró una rama y la golpeó contra el animal, alcanzándolo en un costado. El puma soltó a Sam momentáneamente, gruñendo mientras se volvía hacia el grupo. Dana y Alex gritaron y agitaron los brazos, tratando de parecer más grandes y amenazantes. El depredador vaciló, sus orejas se aplastaron mientras calculaba su siguiente movimiento. Sam retrocedió hacia el grupo, con el brazo sangrando por un profundo corte. Claire lo agarró, colocándolo detrás de ella, mientras Mark continuaba blandiendo la rama. Emily buscó su silbato y lo sopló tan fuerte como pudo para intentar ahuyentar al animal. El sonido agudo resonó en el cañón, desconcertando momentáneamente al puma. El puma volvió a lanzarse, esta vez hacia Mark. Él esquivó y la rama golpeó el hombro del animal con un crujido. Alex lanzó una piedra, alcanzando el costado del depredador. Los esfuerzos combinados del grupo parecieron surtir efecto. El puma retrocedió unos pasos, sus gruñidos resonando como truenos. Claire dio órdenes con voz firme a pesar del miedo. «Quédense juntos y no corran». El grupo formó un círculo apretado con sus espaldas juntas, enfrentando al depredador. El puma caminaba de un lado a otro, su cola moviéndose mientras buscaba una abertura. Se lanzó una vez más, pero esta vez Claire lo golpeó en el hocico con un bastón de trekking, hiriéndolo levemente. El animal soltó un grito de dolor y finalmente se retiró, desapareciendo entre los árboles. El grupo no esperó para ver si regresaría. Sosteniendo a Sam, que estaba pálido y tembloroso pero podía caminar, se apresuraron a bajar por el sendero, atentos a cualquier señal del depredador. Cada crujido de hojas y chasquido de ramas hacía que sus corazones se aceleraran, pero no encontraron más peligros. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al inicio del sendero, donde un excursionista solitario se preparaba para partir. El grupo explicó frenéticamente lo ocurrido, y el excursionista llamó a los servicios de emergencia. Los guardabosques llegaron en menos de una hora, administraron primeros auxilios a Sam y escoltaron al grupo de regreso a la seguridad.
Más tarde las autoridades rastrearon al puma y lo trasladaron a una zona más remota del bosque. El incidente generó debates locales sobre la invasión humana en los hábitats de la fauna y la necesidad de mayor conciencia sobre la seguridad en las excursiones. Para los excursionistas, la experiencia cambió sus vidas. Las heridas de Sam requirieron puntos, pero no dejaron daños permanentes, y él atribuyó a su hermana y amigos el haberle salvado la vida. Claire, antes una excursionista confiada, ahora se adentra en la naturaleza con mayor cautela, siempre llevando gas pimienta y enseñando a otros cómo enfrentar encuentros con depredadores. Aunque nunca olvidarían el terror de ese día, el grupo encontró consuelo en su resiliencia compartida. Volvieron al sendero un año después, esta vez mejor preparados y más conscientes del delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza indómita. En el verano de 1994, un grupo de amigos emprendió un viaje de campamento de una semana en las montañas Cascade en Washington. El grupo estaba formado por 5 personas: Aaron, el líder no oficial y experto del aire libre; su hermano menor, Daniel, un estudiante universitario ávido de aventura; Rachel y Mia, amigas de la infancia con una pasión compartida por el senderismo; y David, un fotógrafo que documentaba el viaje para su portafolio de naturaleza. Habían planificado meticulosamente la expedición, trazando una ruta que los llevaría al corazón del bosque. Los primeros días fueron idílicos. El grupo atravesó bosques exuberantes, cruzó arroyos burbujeantes y admiró picos nevados en la distancia. Aaron los guiaba con confianza, con su mapa desgastado y una brújula en mano. Por las noches, se reunían alrededor de la fogata, compartiendo historias y tostando malvaviscos bajo un cielo estrellado. Sin que lo supieran, su presencia no había pasado desapercibida. Un enorme oso grizzly, atraído por el olor de su comida y los sonidos inusuales, había comenzado a seguirlos. En el cuarto día, el grupo llegó a un claro junto a un lago tranquilo. Decidieron acampar temprano para descansar y disfrutar del paisaje. David se alejó para fotografiar la fauna, mientras Rachel y Mia exploraban la orilla. Aaron y David se quedaron para montar las tiendas y colgar los suministros en un árbol, una precaución que Aaron insistió en tomar, a pesar de las burlas de los demás por su excesiva cautela. Al anochecer, el grupo se reunió para cenar. El aroma de sus comidas deshidratadas flotaba en el aire fresco. Mientras reían y planificaban la caminata del día siguiente, un ruido en los arbustos cercanos los silenció. Aaron se levantó, instintivamente alcanzando el aerosol contra osos que llevaba en el cinturón. El ruido aumentó, seguido de un gruñido bajo que le heló la sangre. De entre las sombras emergió el grizzly, su imponente figura iluminada por la luz parpadeante de la fogata. Sus oscuros ojos se clavaron en el grupo, su nariz olfateando el aire. Durante un instante nadie se movió. La voz firme pero tranquila de Aaron rompió el silencio. No corran, manténganse juntos, háganse ver grandes. El grupo se juntó, levantando los brazos en un intento desesperado de parecer más imponentes. El oso dio un paso adelante, su gruñido intensificándose. Aaron intentó alcanzar el aerosol, pero antes de usarlo, el oso se lanzó hacia la bolsa de comida colgada en el árbol, derribándola al suelo y esparciendo su contenido. Aprovechando el momento, Aaron roció al oso con el aerosol, una nube naranja que alcanzó su rostro. El grizzly rugió de furia, retrocediendo momentáneamente, pero sin huir. «Tenemos que movernos», dijo Aaron con voz tensa, lentamente hacia el lago. Mientras retrocedían, el oso atacó de nuevo, derribando una tienda. El grupo se dispersó instintivamente, rompiendo su formación. Daniel tropezó con una raíz y cayó de espaldas. El oso se giró hacia él, su enorme garra pasando peligrosamente cerca. Rachel, armada con una rama caída, gritó y la agitó frenéticamente para distraer al depredador. Su valentía funcionó. El oso desvió su atención hacia ella, dando tiempo a Aaron para levantar a Daniel. «¡Hacia el agua!», gritó Aaron. El grupo corrió hacia el lago, el oso tras ellos. Se metieron en el agua helada, deteniéndose cuando ésta les llegó a la cintura. El grizzly caminaba nervioso por la orilla, gruñendo y lanzando zarpazos al aire, dudando entre entrar al agua o retirarse. Pasaron horas que se sintieron eternas antes de que el oso finalmente se alejara. Aaron insistió en no regresar a la orilla demasiado pronto. «Podría estar esperando», advirtió escaneando el bosque oscuro.
Cuando por fin salieron, su campamento estaba en ruinas. Las tiendas estaban destrozadas, los suministros esparcidos y la fogata apagada. Aaron evaluó la situación con gravedad. Tenemos que movernos. Vamos al puesto de guardaparques. Está a unas 10 millas al norte. Recolectaron lo poco que quedó intacto. Algunas botellas de agua, una linterna y el mapa de Aaron. Partieron bajo la luz de la luna, caminando a paso firme a pesar del cansancio. El bosque antes acogedor parecía ahora lleno de amenazas. Cada sonido y sombra alimentaba su miedo. Unas horas después, Mia tropezó y susurró aterrada. «Está aquí». Todos se congelaron al escuchar pasos pesados detrás de ellos. El oso había regresado, su imponente silueta visible bajo la tenue luz lunar. Aaron le entregó la linterna a Rachel y susurró: «Apúntale a los ojos, trata de cegarlo». Rachel obedeció, el haz de luz reflejándose en los ojos del oso. El grizzly rugió desorientado momentáneamente. Aaron preparó el último aerosol, pero antes de usarlo, el oso atacó de nuevo. El grupo se dispersó otra vez, pero ahora manteniéndose a la vista unos de otros. Aaron roció al oso directamente, logrando que se detuviera y retrocediera al bosque. No esperaron a ver si regresaría. Corrieron hasta que sus pulmones y piernas no podían más. Con el amanecer llegaron al puesto de guardaparques, una pequeña cabaña en un claro. Los guardaparques, alarmados por su apariencia desaliñada y su relato frenético, llamaron refuerzos de inmediato. Médicos atendieron el tobillo torcido de Daniel y las heridas menores del grupo, mientras oficiales de vida silvestre salieron a rastrear al oso. El ataque fue noticia, un recordatorio de los peligros de la naturaleza. La supervivencia del grupo se atribuyó a la rápida actuación de Aaron y al valor colectivo. Aunque sacudidos, todos se recuperaron, y su vínculo se fortaleció tras la experiencia. Para Aaron, la experiencia subrayó la importancia de la preparación y el respeto por la naturaleza. Se convirtió en defensor de la seguridad al aire libre, compartiendo su historia para educar a otros. Aunque nunca regresaron al sendero Cascade, el encuentro quedó grabado como un momento definitorio, un testimonio de su resiliencia frente al poder indómito de la naturaleza. En la densa naturaleza del territorio Yukon, en Canadá, un equipo de 6 investigadores emprendió una expedición en el verano de 2015. Su objetivo era documentar la biodiversidad de la región, un área conocida por sus bosques vírgenes y su fauna próspera. El equipo estaba compuesto por el Dr. Alan Kearney, un biólogo experimentado, Claire Hughes, una fotógrafa de vida silvestre, Jake Thompson, un ecólogo, Sarah Miller, una estudiante de posgrado, y Thomas y Emily Parker, unos hermanos y asistentes de campo. El viaje comenzó con optimismo. El pequeño convoy de vehículos todoterreno del grupo se abrió paso por caminos de grava hasta que el sendero dio lugar a un valle prístino, bordeado por altos árboles perennes. Acamparon en la orilla de un lago cristalino, rodeados por una serena extensión de naturaleza. El equipo pasó sus días recolectando muestras, registrando observaciones y tomando fotografías de la diversa flora y fauna de la región. Al cuarto día, el grupo se adentró más en el bosque, siguiendo senderos de animales casi invisibles que serpenteaban entre árboles ancestrales. Los signos de vida silvestre eran evidentes por doquier. Huellas frescas marcadas en la suave tierra, marcas de garras en los troncos de los árboles y el ocasional aullido distante o ruido de hojas. A pesar de la sensación de aislamiento, se mantenían alerta ante los riesgos de adentrarse en territorio de osos. A última hora de la tarde, mientras catalogaban especies de plantas en un denso bosque, Claire notó un silencio inusual. Los pájaros que antes llenaban el aire con sus cantos habían callado, e incluso el crujir de las hojas parecía atenuado. El equipo intercambió miradas inquietas, sintiendo que algo no estaba bien. Continuaron con su trabajo, pero una creciente inquietud se apoderó de ellos. Al regresar hacia el campamento, se encontraron con la primera señal de peligro, un cadáver destrozado de un ciervo, cuyas heridas frescas sugerían que había caído víctima de un gran depredador. El Dr. Kearney inspeccionó la escena y confirmó sus temores. Esto era obra de un oso grizzly, que probablemente seguía en la zona. El grupo decidió acelerar el paso, el peso de su equipo ralentizando su progreso mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. Cuando estaban a menos de 1 milla del campamento, un bajo y gutural gruñido los detuvo en seco.
El grupo se paralizó mientras la enorme figura de un grizzly emergía de la maleza. El pelaje del oso brillaba débilmente a la luz tenue, y sus pequeños ojos oscuros se clavaron en el equipo. Se puso sobre sus patas traseras, sobresaliendo por encima de ellos, su tamaño colosal, un espantoso testimonio de su poder. El oso bajó a 4 patas y comenzó a avanzar, sus movimientos deliberados y medidos. Los investigadores retrocedieron lentamente, cuidando de no provocarlo más. Los gruñidos del oso se intensificaron y en un instante corrió hacia ellos. El grupo se dispersó instintivamente, su entrenamiento abandonado ante el terror primitivo. Thomas, sobrecargado por su mochila, tropezó y cayó. El oso se lanzó, golpeándolo con su enorme pata. Su grito cortó el aire, pero su hermana Emily agarró una rama caída y la balanceó hacia el oso. El grizzly dudó distraído por el movimiento repentino, lo que permitió que Thomas se arrastrara lejos. Su camiseta estaba empapada en sangre por una profunda herida en la espalda, pero seguía vivo. El oso desvió su atención hacia los demás. Claire trepó a un árbol cercano, con su cámara balanceándose descontrolada alrededor de su cuello. El Dr. Kearney y Jake se refugiaron en un matorral, mientras Sarah se quedó paralizada, inmóvil por el miedo. El oso rugió y corrió hacia Sarah, quien logró lanzarse detrás de un tronco caído justo a tiempo. Sus garras arañaron la madera, disparando astillas mientras intentaba alcanzarla. Jake emergió del matorral con una pistola de bengalas en mano, un equipo de último recurso que llevaban para emergencias. Disparó al aire, la luz brillante y el fuerte estallido sorprendieron al oso. El animal retrocedió, gruñendo, antes de retirarse a las sombras. El grupo permaneció inmóvil, escuchando atentamente cualquier señal de su regreso. Cuando estuvieron seguros de que el oso se había ido, se reagruparon. La herida de Thomas era grave y estaba perdiendo sangre rápidamente. Emily y el Dr. Kearney fabricaron una camilla improvisada con ramas y sus chaquetas, mientras Claire y Jake mantenían la vigilancia. Se movieron lo más rápido que pudieron. Cada ramita rota o arbusto que se movía enviaba olas de pánico a través del grupo. Cuando llegaron al campamento, la oscuridad ya había descendido por completo. Atendieron las heridas de Thomas con sus limitados suministros médicos y enviaron una señal de emergencia por radio. La señal era débil, pero lograron comunicar su ubicación y la urgencia de la situación. Pasaron horas acurrucados juntos, con armas y pistolas de bengalas listos, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de señales del oso. El equipo de rescate llegó al amanecer con sus vehículos atravesando la niebla y luces delanteras brillando. Los médicos estabilizaron a Thomas y lo prepararon para su transporte, mientras los oficiales de vida silvestre tomaban detalles del ataque. Los oficiales luego rastrearon al oso, que determinaron probablemente había estado defendiendo su presa y veía a los investigadores como una amenaza. Fue tranquilizado y reubicado en una zona más remota, lejos de la actividad humana. La expedición terminó abruptamente. El grupo regresó a casa golpeado, pero agradecido de estar vivo. Thomas necesitó cirugía y meses de rehabilitación, pero se recuperó completamente. Emily, quien había enfrentado al oso para salvar a su hermano, se convirtió en una heroína local, aunque ella rechazó la etiqueta, diciendo que actuó por instinto. Para el Dr. Kearney y los demás, el encuentro subrayó el poder primitivo de la naturaleza y la importancia de respetar sus límites. Su investigación se completó con los datos que habían recolectado, pero la experiencia dejó una marca indeleble en todos ellos. Cada miembro del equipo llevó consigo el recuerdo de aquella noche aterradora en el Yukón, un recordatorio sobrio de la delgada línea entre la exploración humana y la naturaleza salvaje e indomable. En el otoño de 1937, un pequeño grupo de viajeros se refugió en una remota cabaña de caza en lo profundo de la naturaleza salvaje de los Apalaches. La cabaña, una antigua estructura de madera construida décadas antes, se encontraba al borde de un vasto bosque rodeado de colinas escarpadas y valles sombríos. Entre el grupo se encontraban James Hadley, un experimentado hombre de campo; Eleanor Foster, una maestra en busca de soledad; Peter y Margaret Caldwell, una pareja que celebraba su aniversario; y Walter Finch, un vendedor ambulante cuyo automóvil se había averiado en un camino de tierra cercano. El encargado de la cabaña, Amos Griggs, era un hombre curtido por décadas de vida en las montañas.
Recibió al grupo con calidez, ofreciéndoles comidas calientes y la comodidad de un fuego crepitante. El aire era fresco, las hojas se tornaban de un intenso naranja y rojo, y el lejano canto de los búhos resonaba durante la noche. Persistía una tensión no expresada. Los lugareños habían susurrado sobre un enorme oso negro que se había visto merodeando por la zona, su inusual audacia generando preocupación. Amos desestimó los rumores, afirmando que la naturaleza siempre presentaba peligros, pero su tono traicionó una ligera inquietud. La primera noche pasó sin incidentes. Los viajeros fueron arrullados por el encanto rústico de la cabaña y los sonidos rítmicos del bosque. Al amanecer, James y Peter se adentraron en el bosque para una cacería matutina, mientras los demás permanecían atrás. Los hombres regresaron horas después con una pieza de caza, contando su recorrido por la espesa maleza y los barrancos empinados. Pero su tono se tornó sombrío cuando James reveló que habían encontrado marcas de garras frescas grabadas en un árbol cerca del sendero, marcas profundas que solo podían pertenecer a un gran oso. Cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, el grupo se reunió en la sala principal, la luz titilante del fuego proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Afuera el viento aumentó, agitando los árboles y llevando consigo un leve olor a descomposición. Amos fue el primero en notarlo, el tenue pero distintivo olor de un depredador. Su expresión se endureció mientras caminaba hacia la ventana, observando la oscuridad. Los demás siguieron su mirada, pero solo vieron la silueta vaga de los árboles balanceándose con el viento. Esa noche el oso dejó sentir su presencia. Un fuerte golpe contra la pared trasera de la cabaña despertó al grupo de su sueño. Amos tomó su rifle, indicando que todos se quedaran arriba mientras él investigaba el ruido. James, decidido a no dejar al hombre mayor enfrentar el peligro solo, lo siguió con cautela. Afuera la luna iluminaba débilmente el patio, y allí estaba un enorme oso negro con su pelaje enmarañado y sus ojos brillando. Se puso sobre sus patas traseras golpeando las contraventanas de la ventana, su enorme figura eclipsando el pequeño porche. Amos disparó un tiro de advertencia al aire. El estruendoso ruido resonó en el valle. El oso cayó sobre sus patas, retirándose hacia las sombras, pero no demasiado lejos. Sus gruñidos reverberaron en la noche como si los desafiara a acercarse más. Los dos hombres aseguraron las ventanas y puertas antes de regresar con los demás, sus rostros sombríos. El oso era audaz y no se iría fácilmente. A la mañana siguiente, el patio estaba deshecho. El oso había saqueado el cobertizo de herramientas, dispersando utensilios y destrozando las provisiones de comida. Profundas marcas de garras mutilaban las paredes exteriores de la cabaña y las huellas llevaban de regreso al bosque. El grupo debatió la idea de irse, pero el pueblo más cercano estaba a millas de distancia, y el comportamiento del oso sugería que no los dejaría ir sin incidentes. Esa tarde se dispusieron a reforzar las defensas de la cabaña. Taparon las ventanas, aseguraron las puertas con vigas pesadas y fabricaron barricadas improvisadas. Mientras tanto, Eleanor y Margaret atendían las provisiones, racionando lo poco de comida que quedaba. Walter caminaba nervioso, el peso de la soledad y el peligro inminente presionando sobre él. A medida que caía el crepúsculo, la atmósfera se volvía más pesada. El grupo se agrupó en la sala principal, el fuego como su única fuente de calor y luz. Las horas pasaron en tensa quietud hasta que un bajo gruñido rompió el silencio. El oso había regresado, su enorme silueta visible justo más allá de la línea de árboles. Atacó la puerta principal, astillando la madera. El caos estalló cuando Amos disparó su rifle. Los estruendosos disparos hicieron poco para disuadir al depredador. James tomó un cuchillo de caza y lo blandió contra el costado del oso mientras éste se lanzaba hacia la habitación. Walter tropezó hacia atrás derribando una mesa, mientras Eleanor y Margaret se retiraban hacia las escaleras. El segundo disparo de Amos impactó en el hombro del oso, provocando que éste se echara atrás y le arremetiera con sus garras. La fuerza lo envió a estrellarse contra la pared, su rifle deslizándose por el suelo. James se lanzó entre el oso y los demás, su cuchillo brillando a la luz del fuego. Asestó un profundo golpe en el costado del oso, pero este rugió furioso, derribándolo al suelo. El oso desvió su atención hacia Walter, que se había acorralado cerca de la chimenea.
La desesperación lo invadió cuando agarró un tronco encendido y lo empujó hacia el animal. Las llamas sorprendieron al oso, obligándolo a retroceder momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Margaret y Eleanor arrastraron a James a un lugar seguro con su brazo gravemente herido pero intacto. Amos tomó su rifle y disparó de nuevo. Esta vez el disparo dio en el blanco, y el oso emitió un rugido de dolor antes de retirarse a través de la puerta destrozada y desaparecer en la noche. El grupo colapsó agotado, la habitación cubierta de muebles rotos y el aire impregnado con el olor a sangre y humo. A la mañana siguiente, el bosque estaba extrañamente silencioso. Las huellas cerca de la cabaña indicaban que el oso había tropezado alejándose, su rastro de sangre desapareciendo entre la maleza. Amos insistió en que no sobreviviría mucho tiempo con sus heridas, pero advirtió al grupo que se mantuvieran alerta. Pasaron el día reparando lo que pudieron y atendiendo sus heridas, sus movimientos lentos y deliberados mientras la realidad de su supervivencia se asentaba en ellos. Un grupo de rescate llegó 2 días después, alertados por el retraso de Walter en regresar al pueblo. El grupo relató su experiencia, sus rostros pálidos pero resueltos. El cuerpo del oso fue encontrado más tarde a varias millas de la cabaña. Su enorme figura testimonio del peligro que habían enfrentado. El ataque dejó cicatrices tanto físicas como emocionales, pero el vínculo entre los viajeros se fortaleció después de todo. James se recuperó de sus heridas, aunque el recuerdo del rugido del oso lo persiguió por años. Eleanor regresó a su salón de clases, con su perspectiva sobre la vida transformada para siempre. Walter buscó una existencia más tranquila, valorando cada momento como un regalo. La cabaña permaneció, sus paredes marcadas por el ataque como recordatorio del poder crudo de la naturaleza. Para aquellos que sobrevivieron, el encuentro se convirtió en una historia de resistencia y el frágil equilibrio entre la humanidad y la naturaleza salvaje.